El objetivo de este video es dejar una síntesis de lo que acabamos de discutir en clase respecto del texto que están trabajando en equipo. Este es un organizador previo, por lo tanto te da un ordenamiento conceptual para que luego puedan trabajar en equipo en responder las preguntas que están en el foro el día jueves. Bueno, lo primero es que pasamos por una discusión, ¿no?, respecto de algunas afirmaciones del texto, y una de ellas, donde nos centramos inicialmente, es que la desigualdad social es antes una desigualdad cultural. Allí compañeras aportaban la idea de que muchas de las conductas o de las formas de vivir que tenemos en nuestro país da cuenta de modos de relacionarnos y por lo tanto son parte de nuestra cultura y que esta cultura nos, eh, nos hace poder desarrollarnos socialmente de un modo coherente, ¿no? O sea, tenemos conductas culturales poco integradoras, por ejemplo, poco inclusivas, y damos el ejemplo de inmigrante, y en consecuencia esto se perpetúa, ¿no?, en la relación que tenemos con otros ciudadanos, ¿verdad? Con personas que vienen desde el extranjero a vivir en nuestro país. Y esto es una muestra más de cómo efectivamente la manera que tenemos de pensar termina transparentándose en el modo que tenemos de relacionarnos. Ahora, si eso lo trasladamos a la lectura, también discutíamos, y a la escritura, a la comprensión, es que efectivamente pareciera que la poca habilidad que tenemos eh, para acceder a comprensión y a producción de textos más elaboradas tiene que ver con el modo que nosotros entendemos el valor, por ejemplo, de la lectura y de la escritura, y que eso tiene al final un impacto en, en nuestra vida social. Entonces, si entendemos o no entendemos que la lectura es un aporte, entonces no vamos a practicar la lectura. Y, y en consecuencia los niños no van a tener acceso a mayor lectura. Entonces un ejemplo de eso era, si acaso en la casa se leía. Entonces, si no tienes lectura en casa, es mucho más difícil que los niños vean como una actividad factible, ¿no? Leer, imagínense. Ahora, la cuestión es si acaso eso es imposible de romper, porque así visto, si la familia tiene un impacto tan fuerte, que lo es, esto es indiscutible, entonces quiere decir que los niños no tienen ninguna posibilidad, dependiendo de la familia en la que hayan nacido. Y eso es lo que mayormente discute Medina, ¿verdad? Y dice, bueno, sí, sabemos que esto es así, pero también sabemos que hay resultados de investigaciones que dicen otras cosas. O sea, que dicen, bueno, rompamos con esto. Y entonces aparece un resultado que está acá, de un fragmento, en donde se hace patente que hay estudios que en lugares muy pobres de Francia, pues en Francia puede haber mucha pobreza también, ¿eh? No crean que por país europeo no tienen pobreza, que dicen que en zonas de educación prioritarias en Francia postulan que el fracaso de la adquisición de la lectura y la escritura se explica en mayor medida por determinadas prácticas pedagógicas, más que, fíjense, que las condiciones sociales o culturales familiares. Entonces, esa es una afirmación fuerte, porque entonces nos pasa la responsabilidad a la escuela. Y ahí, por supuesto, nosotros tenemos que saber responder, ¿verdad? Ahora, podemos no estar completamente de acuerdo con esta afirmación. No es solamente por la práctica pedagógica al interior de la sala, quizás habría que afinar un poco la afirmación, sino también en las prácticas escolares generales, ¿no? La práctica de sala es una cosa, el ambiente es otra, dentro de la sala, o perdón, dentro del colegio, y cómo ese colegio también es parte de redes de colegios. Entonces, claro, esto es micro en sala, pero también es macro, ¿ya? Eso es bueno decirlo, porque hay veces que los profesores nos vemos como superhéroes, ¿no? Que tenemos que
cambiarlo todo, y hay veces que estamos tratando de cambiar algo que no podemos solos. Bueno, y seguimos entonces. Dice Medina, dice, ya, bueno, entonces, si una mayor responsabilidad está en la práctica pedagógica, haciendo la salvedad, que no es solamente la de aula, sino también la de la comunidad escolar, entonces plantea que al parecer hay tres ámbitos en los cuales nosotros podríamos cambiar, ¿no? O hacer algo distinto que lo que hoy se está haciendo. Y uno de ellos es entender, dice, los profesores debemos entender que la lectura es una práctica cultural hoy día lejos más compleja que la que era hace 50 años. Y no porque el proceso de comprensión sea muy distinto, lo mental, ¿no? Sino porque lo que se pide hoy es mucho más difícil. O sea, dice, el análisis del contexto actual permite comprender el cambio de la función de la lectura y la escritura. Antiguamente podría ser entender un listado de cosas. Hoy, saber leer y aprender a leer es leer libros y diversidad de textos complejos. Es muchísimo más difícil que lo que era hace 50 años. Tú tienes que ser capaz, cualquier ciudadano, se le exige que sea capaz, y hacíamos un listado de textos, de ser capaz de leer formularios, posologías de medicamentos, contratos, protocolos, documentos legales de todo estilo, además de comprender incluso textos hoy mucho más diversos, como los textos multimodales, ¿verdad? Que tienes tanto audio como video, como texto, todo al mismo tiempo, para comprender una noticia, para comprender un suceso, para lograr discriminar si esta noticia es correcta o es verdadera o no, postear algo en Instagram o postear algo en Facebook, lograr comprender si acaso tiene sentido o no hacerlo. Tienes un mundo gigante, muy complejo, tanto en la calle como en tus espacios laborales. Por lo tanto, por supuesto que comprender es entender que hoy es una práctica cultural mucho más difícil. Entonces, además de entender aquello, dice, bueno, entonces además debemos comprender que leer es por lejos una construcción, un acto de construcción y producción de significado. O sea, ¿basta con leer letras? No, es mucho más que leer letras. Entonces, si eso no lo comprendemos, insistimos en enseñar solamente a juntar letras, como que esa fuera la tarea del primero y segundo básico, solamente juntar letras, y que los niños logren leer mamá o la mula sube la loma. Si leer es mucho más difícil que eso, ¿por qué nos quedamos solamente en esas prácticas? Entonces nos hace pensar, mirar este texto de una receta en francés y que nosotros nos damos cuenta que podemos entender muchísimo más al mirarla de lo que uno cree, aún no siendo francoparlante, ¿no? Aún no leyendo en francés. Nosotros somos capaces de darnos cuenta, y hicimos el ejercicio, de que aquí, por ejemplo, petit cuillère, supongo que se lee así, que tampoco sé, es una pequeña cuchara. Y tú dices, ¿pero cómo? Porque leer implica que hacemos procesos súper elaborados, como por ejemplo darnos cuenta que dado que es una receta, lo más posible es que aparezca el concepto de cuchara. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las recetas van cosas asociadas a cocina. Por lo tanto, dice la autora, fíjate que hay mucho de conocimiento previo que hay que usar, conocimientos anteriores del mundo de los textos, y que los niños tienen, ¿eh? Si tú a un niño los enfrentas de este texto, es muy posible que te diga que eso es para cocinar. Tú dices, pero ¿cómo sabe? Porque estamos rodeados, porque tenemos mucho conocimiento del mundo y eso debemos ser capaces de usarlo en la sala de clase. Y por supuesto tenemos que hacer procesamientos como inferir, sacar conclusiones, darnos cuenta que petit probablemente suene a pequeño y culier es claro porque está al lado de soup y soup puede ser sopa y si es sopa podría ser juice y juice de citrón, juice, jugo, ¿no? Y estas traducciones no son un proceso de que uno se haga francés de un rato para otro, sino porque hacemos inferencias, porque sacamos deducciones. Bueno, esos procesos son los que dice Medina que tenemos que tener a la vista de entonces tenemos que hacer que los niños hagan estos procesamientos y no solamente leer letras. Y finalmente dice, bueno, si te das cuenta, si leer es hacer en los procesos anteriores, quiere decir que tenemos que movilizar la inteligencia.
O sea, hacer procesos en la sala de clases mucho más complejos que lo que hoy día estamos haciendo, que es hacer que los niños copien, hagan caligrafía, junten letras, lean algunas palabras, luego lean algunos textos cortitos del libro. Es mucho más que eso. ¿Cómo vas a lograr que un niño sea crítico o haga lectura profunda si los expones solamente a textos chiquitos, ¿no? Oraciones. Entonces dice aquí, de acuerdo al planteamiento, la lectura, más allá de enfrentar parcialidades, tales como identificar o producir sonidos, letras, palabras, es un acto de movilización de inteligencia. ¿Y a qué se refiere con esto? Que no pueden formarse verdaderos lectores cuando la enseñanza se centra en el dominio de la decodificación sobre la base de textos simples. Tenemos que leer textos complejos. Tú dices, pero ¿cómo voy a hacer que un niño que no sabe las letras vaya a leer textos difíciles? Bueno, porque ahí está la gran demanda del profesorado, que es darnos cuenta cómo hacer un acompañamiento en esos procesos, que son algunos muy básicos, como leer letras, y otros muy complejos, como tratar de inferir información. Bien, y finalmente, lo que decíamos es, para demostrarlo, ¿no? Que esto de la movilización de la inteligencia es mucho más que hacer este tipo de lectura, ¿no? Que aquí lo pone la autora como un ejemplo. Dice, mira, fíjate que puedes responder todas estas preguntas con un texto que no tiene ningún sentido. Entonces, Carmen estipulaba un po y la artemonía a la laya. Pedro arteaba pas ni tenes. Dice, pero esto no tiene patas ni cabeza. Exactamente, no lo tiene. Pero aún así puede responder las preguntas. Fíjate, ¿qué estipulaba Carmen? Carmen estipulaba un po. ¿A quién le artemonía? Y le artemonía a la laya. Pedro arteaba pa ni tenes. ¿Qué arteaba Pedro? Ni tenes, ¿no? Entonces tú dices, pas ni tenes. Entonces tú dices, pero ¿cómo es posible que uno pueda hacer esto? Claro, pero a este tipo de actividades sometemos a los niños. Entonces, si con algo que no tiene sentido eres capaz de responderlo, entonces quiere decir que hacerlo no te demanda prácticamente nada. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que un niño logre hacer procesamientos de este estilo si nosotros nos dedicamos a cosas de este estilo? Entonces dice las conclusiones del curso. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Claro, ¿cuál es el centro del conflicto? Por lo menos lo que plantea Medina, que para poder lograr quebrar lo que hoy tenemos en la sala de clases, el tipo de lectura, los resultados que tenemos como lectores, culturales, cómo no logramos cambiar esta cultura lectora, es porque, o sea, dice, ¿cómo hacerlo? Bueno, cambiando las prácticas docentes. Y las prácticas docentes lo primero que tienen que hacer es convencerse de que esto es mucho más complejo. Entonces, que hacer actividades con propósito, confiar en el aprendiz, confiar que el niño puede hacer cosas más complejas y que no tienes por qué ponerle textos tan simplones como la mula sube la loma. ¿Dónde sube la mula? A la loma. Entonces, pero se parece al esticuraba, ¿no? Motivar para que los niños mantengan en actividades complejas, disminuir las brechas. Tenemos que lograr que los niños tengan ejercitación, voy a decirlo así, ejercitación de este tipo de, de lectura. Pues si los dejamos con textos tan cortitos, tan chiquitos, cómo los vas a habilitar para que interactúen con el mundo? Y por otro lado, entender, ¿no?, que la lectura, por tanto, es como una consecuencia, es un acto complejo. Y no hay otra forma de hacerlo que mediando en este proceso. Y para eso tenemos que prepararnos bien para saber qué tipo de actividad, qué tipo de estrategia tenemos que aplicar para romper exactamente con estas tremendas brechas culturales que finalmente nos llevan a brechas sociales.